La focalización. Ya estamos terminando. Escribir una novela, vamos barruntando, no es soplar y hacer botellas. Tampoco es fácil hacer de una botella un velador o una lámpara con enduido, cable, enchufe, alambre y su pantallita al crochet tejida por la abuela como nos enseñaban en mi infancia. Una novela es cosa seria y como tal, el objetivo deberá ser claro desde el vamos para no morir en el intento o no creer que cualquiera puede escribir maravillas como Pedro Páramo, Yo el Supremo o Boquitas Pintadas, para citar a 3 clásicos de nuestra lengua. La focalización es primordial para conservar la unidad narrativa. Todo aquel que lee una novela se formula 2 preguntas básicas. ¿Cuál es la historia del relato que leo? ¿Cómo se cuenta esta historia? Es decir, ¿cuáles son las decisiones que ha tomado el autor del relato? Y estas 2 preguntas derivan en más y más preguntas. Por ejemplo, ¿qué recursos se han utilizado para construir determinados efectos de sentido? ¿Es significativa la presencia de indicios que permitan construir la psicología de los personajes? ¿Cuál es el marco temporal de la historia? ¿Cómo es el ritmo narrativo? La acción se detiene para describir un espacio, un personaje, una catástrofe. ¿Qué efecto produce eso? ¿Se sostiene la autonomía de la voz de los distintos personajes o todos hablan igual? ¿Cuál es el agente focalizador que predomina, a través del cual tomamos conocimiento de la mayoría de los sucesos? ¿Cómo es esa visión o percepción del mundo? ¿Varía el punto de vista a lo largo de la trama? ¿Es primordial la elección de un protagonista único? ¿Y por qué? Un montón de preguntas. ¿Cómo se verá? La tarea de armar una novela es ardua y demanda en el escritor un esfuerzo enorme en construirla, en solidificarla y que no se le desarme como un castillo de naipes ante la menor ráfaga. Y tal vez en este punto sería bueno contar con algún decálogo que nos aconseje o que nos guíe en medio de tanta incertidumbre. El novelista y guionista estadounidense Elmore Leonard, generalmente lo filma Tarantino, a Elmore Leonard, dio a conocer uno muy célebre entre los escritores jóvenes. Este decálogo dice, a saber, 1. Nunca empieces un libro hablando del clima. 2. Evita los prólogos o capítulos introductorios. 3. No uses más que dijo en la línea del diálogo. 4. Nunca uses un adverbio para modificar el verbo decir. 5. Controla los signos de exclamación. 6. No uses frases como de pronto o de repente. 7. Usa términos dialectales muy de vez en cuando. 8. Evita las descripciones demasiado pormenorizadas de los personajes. 9. No entres en detalles al describir lugares y cosas. 10. Trata de eliminar todo aquello que el lector tiende a saltearse. Desde ya, este es un decálogo que solo le sirve al mundillo a Elmore Leonard. Circulan por la web varios decálogos de escritores menos confiables, pero yo quiero destacar 2, pertenecientes a grandes escritores maestros argentinos. Uno, el de Liliana Hefner, y el de ya citado Abelardo Castillo. Los años de trabajo sobre textos propios y ajenos los han facultado para brindar consejos prácticos, y si bien no coincido con la totalidad de las observaciones, aconsejo como Hefner crear cada uno su propio decálogo de novelista. Vamos al punto que nos interesa a todos y que fue el comienzo de esta charla: cómo capturar al lector. Si hay algo intrincado y difícil de lograr en la literatura, es encontrar la fórmula para capturar al lector. Según Norman Mailer, el secreto está en la primera oración de la primera frase. Según García Márquez, es un entramado de anzuelos que van engarzándose unos a otros de oración en oración. Según el autor de El amor en los tiempos del cólera, como decía Márquez, todo depende del mecanismo de respiración del autor. Cuando cambia el ritmo, el lector se distrae y levanta su cabeza de la página. Y entonces, ¿qué
en Sarmiento y en su magnífica obra Facundo, en Salinger y en su clásico El guardián entre el centeno, en Stevenson y su inolvidable La isla del tesoro, en Bielcasares y la invención de Morel, en Hemingway y su El viejo y el mar, en Proust y su serie de 7 novelas en busca del tiempo perdido. Cada uno, a su manera, ha encontrado la forma de atrapar la atención y cada uno, a su manera, ha empleado herramientas diversas. Y mientras escribo esto, también pienso en mí. En ninguna de mis charlas anteriores he estado incursionando simultáneamente en el género de cada tema tratado en conferencia. Y ahora, en cambio, estoy abocado, arrobado, secuestrado por la trama de una novela que desde la última semana de enero me está consumiendo. Ustedes querrán saber con qué armas capturaré al lector anónimo y desprevenido, a la presa que hechizaré con mi canto de sirenas. Bueno, no quiero resultarles odioso, pero debo confesar que yo mismo lo ignoro. Solo me propuse contar la historia que me hubiese gustado que me cuenten si yo no fuese escritor. Y creo que allí está el secreto, escribir tratando de no aburrirnos, escribir sorprendiéndonos en lo posible, página tras página, con ideas que hubiésemos admirado en los demás si se hubiesen atrevido a imaginarlas. Escribir, como decía Umberto Constantini, con el hígado. No hay mejor ejemplo aquí. Y además del hígado, escribir con la certeza de que novelar no es una tarea menor, aunque tampoco, como nos hacen suponer los editores, es un género superior al resto. Sería muy triste y pobre pensar que fuera cierto. Algo así como si la mujer en la fila de rentas renunciase a ser atendida, pues se ha dado cuenta a último momento que olvidó su factura en otra cartera. Y ahora vamos al último punto, que es la novela como negocio editorial. Ya que mencionamos a los editores, hablemos de su sentido comercial. Como si la novela fuera el género por excelencia y la garantía de ventas por antonomasia, el editor la prefiere por sobre los otros géneros tan o más importantes como la poesía, el cuento, el ensayo, la dramaturgia, la investigación literaria. Es cierto que una novela brinda más posibilidades comerciales, como por ejemplo trasladarla al negocio de la televisión y hacer una serie, trasladarla al cine y hacer una película, adaptarla para una obra de teatro, ser foro de discusión y plantear tendencia, reflejar una época, una nación, una corriente político-religiosa, pero también es cierto que la gente cuenta con menos tiempo para leer grandes historias, para entregarse por completo a tramas que nos dotarán de una vida simultánea, allí, en donde nadie ni nada llega. De todos los géneros literarios, la novela es precisamente la más proclive a contaminarse, a desvirtuarse y a desaparecer como tal. Por lo tanto, es casi urgente apuntalarla, defenderla, buscarle amparo fuera del terreno del consumo y devolverle su sentido primogénito de recrear un mundo paralelo, en donde se refleje la naturaleza del hombre y nos sirva para comprender mejor este universo hecho de escombros y retazos, de sueños pisoteados por la desidia, de anhelos ninguneados por otros medios audiovisuales que no han hecho más que empobrecer nuestra vapuleada imaginación. Jorge Luis Borges, que no escribió ninguna novela, en una de sus conferencias dictadas en inglés en la Universidad de Harvard dijo: cuando escribo, algo no me lo planteo como objetivamente verdadero, sino como verdadero porque es fiel a algo más profundo. Cuando escribo un relato, lo escribo porque creo en él y me impongo simplemente ser fiel a mi imaginación. Buenas noches. Gracias.